Smile Dental Center, estética dental e implantes. Smile Dental Center, cuida y conserva tu salud oral. Actualidad en rehabilitación, Smile Dental Center. Doctor Sergio García Ciordia, Cirujano dentista especialista en rehabilitación oral. Bien, pues vamos a hablar de estas emergencias, las emergencias dentales. Bienvenido al doctor Sergio García Ciordia, es especialista en rehabilitación oral, pero además director médico de lo que es Smile Dental Center aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, doctor. Gracias, Joel, por tu invitación. Pues para platicar de este tipo de emergencias, doctor, dentro de la salud oral o de nuestra salud bucal, tenemos de este tipo de emergencias, accidentes, incidentes, en fin, algunas enfermedades, que es lo que platicaremos el día de hoy. ¿Cuáles son las principales, sobre todo, emergencias dentales? ¿Y qué hacer, sobre todo? Porque, bueno, ahorita viene el periodo vacacional donde tenemos a nuestros niños en todas actividades, no sé, extremas o no extremas, hasta la bicicleta, andar patineta, nadar. Y, bueno, suceden muchas urgencias dentales que a veces no sabemos cómo reaccionar o qué hacer en esos casos. Y desgraciadamente, esto es un problema que es muy doloroso, pero no se le da la importancia adecuada, y a veces al no darle una importancia adecuada a esos procedimientos podemos perder un diente permanente. O sea que parte de los resultados de este accidente se deben también o tienen que ver nuestra pronta atención. Es correcto, sí, en ese sentido de atendernos si tenemos una luxación, un dolor nocturno, alguna fractura en un diente, por las diversas actividades que vamos a ir teniendo, como son las actividades extremas, alguna actividad de algún accidente, fútbol sin la debida protección, lo que es el gocha, lo que es el escalar una pared de un nene, al caerse o golpearse, puede golpear como estas piedras sintéticas que son como de plástico duro, sí, y desprenderse el diente. ¿Estos son los accidentes más frecuentes que en su experiencia ha atendido, doctor? O sea, en esa escala, en ese grado, los accidentes. Así es, sí es. Bueno, las emergencias dentales pueden suceder inclusive hasta por un absceso, una mala endodoncia o algún otro procedimiento quirúrgico que se haya realizado, pero comúnmente podríamos decir que una emergencia dental es por un traumatismo, por algo que nos sucedió externamente, o un golpe, una luxación mandibular, o un desprendimiento de las piezas dentarias. ¿Qué se debe hacer en este caso, por ejemplo, que es característico? El accidente es primero el desprendimiento del diente. ¿Qué debemos hacer? En este caso hay un desplazamiento del diente, no hay una abulsión como tal de que se haya expulsado el diente, sino está desprendido. Esto nos indica que las tablas vestibulares donde sostiene el diente están quebradas, y puede ser que el diente esté íntegro, no se haya fracturado, sino simplemente el soporte del diente esté fracturado. Entonces aquí hay que reposicionar el diente y mantenerlo en esa posición, porque es como una luxación, una fractura de un hueso, en la cual tenemos que dejar que sane y posteriormente llevar un seguimiento radiográfico. ¿Quiere decir que este diente se puede salvar o es salvable? Se puede salvar, es salvable. En este caso estamos viendo que es un diente de leche, pero es una emergencia, no deja de serlo. Pero en otra ocasión puede ser un diente permanente. ¿Es el mismo efecto? Sí, en este caso estamos viendo una abulsión o una pérdida total del diente. No hay fractura del diente, simplemente se salió de su, vamos a decir, su bolsa, su alveolo, en el cual tenemos que reposicionar esto y ferulizarlo. Si a usted le sucede o le va a suceder esto, esperemos que no, más bien que no suceda, la frecuencia de esto es que la proceder de esto es de que el diente se debe de lavar, nunca cepillar, lavarla en una sustancia como un agua limpia, un agua de garrafón o al chorro de la llave, mantenerlo húmedo y acudir inmediatamente al odontólogo. Okay. No hay que colocar el diente de forma inmediata en el alveolo del Pudiera ser, si de alguna manera es muy tangible dónde se puede colocar, se puede hacer, siempre y cuando esté limpio. Pero si no, hay que colocarlo en un medio húmedo, como una gasita mojada, en un vaso con leche, en un frasco con leche, en una botella de agua. ¿En hielo? En hielo, pero no en hielo tan propiamente, sino sí frío, en algo subfrío. ¿Cuánto tiempo tiene de vida el diente para poder llegar a que sea nuevamente implantado? Es variable, depende mucho la edad del paciente y el tipo de traumatismo, pero podríamos decir con 30 minutos que llegara el diente a una posición y volverlo a reinstalar, un máximo de 30 minutos, podríamos hablar de que puede tener un buen pronóstico en un niño, en una persona joven. Otra característica es el mismo diente lo podemos dejar siempre y cuando el niño o la persona lo permita, dejar el diente en el medio bucal.
es decir, abajo de la lengua o en las mejillas, y así llevarlo al odontólogo para que no se deshidrate y no pierda el medio de humectación. O entonces esto no es un mito, un diente suelto por un trauma, un golpe, un accidente, etcétera, se puede reimplantar y ese diente, por supuesto, puede volver a retomar su forma. Sí, porque si hacemos eso, el hueso es el que va a restaurar y va a adherir nuevamente el diente. Como vemos aquí en esta toma, podría hacerse, aquí se expone el nervio por una fractura. Y al haber una exposición del nervio, aquí no está el diente desplazado, está en su lugar. Entonces es nomás hacer el tratamiento de endodoncia y restaurar el diente. Si usted tiene la posibilidad de rescatar ese fragmento de diente que se le cayó, es importante que no lo lleve. Se puede volver a adherir al diente. ¿O sí? Sí, ¿Qué se pone, doctor, ahí en ese procedimiento? Por ejemplo, en este caso, ¿aquí qué tipo de accidente fue? En este caso es un traumatismo en un golpe en un borde de una alberca. Se desprendió el diente, un golpe comúnmente realizado. Entonces hay que hacer el tratamiento de conductos o retirar el paquete vasculonervioso, que es propiamente lo que se llama hacer una endodoncia. Sí, aquí se fue la mitad del nervio, ¿no? Sí, una parte del nervio, pero ya está contaminado y si es un paciente adulto hay que hacer tratamiento de endodoncia. Endodoncia. ¿Y luego qué sigue después de la endodoncia? De ahí ponemos un pivote que entra en el canal donde estaba el nervio, un pivote de metal, y de ahí vamos a agarrarnos una corona, como podríamos ver en un dummy de este caso, ahorita que lo podemos apreciar. ¿Cómo no, doctor? A ver, entonces sería un dummy en este caso. Sí, en este caso sería el pivote, como podríamos ver en este caso. A ver si me hace un acercamiento, gracias. Aquí vemos no es implante, ¿es qué? Un pivote. Pivote. Sí, el diente, hay una fractura del diente, se desplazó la corona, se expone el paquete vasculonervioso, tenemos que hacer endodoncia en el nervio, colocar un pivote o un perno y después tenemos que hacer una corona. Entonces, esa sería una restauración final. Eso es un tratamiento muy común en este tipo de casos. ¿Y aquí es donde utilizaría la otra parte en caso de que se rescatara? Exactamente. Si nomás tuviéramos una parte del diente, la podríamos recuperar y volverla a adherir, como podríamos ver en algunos casos que tendríamos. Aquí en estos casos estamos viendo que hay una fractura, como te explicaba, solo del hueso. El diente no se quebró, se desplazó, si estás viendo en esta zona. Se desplazó el diente. Y al desplazarse el diente, si nosotros recolocamos ahí por un golpe, se desplazó, se vuelven a colocar y pueden funcionar y quedar nuevamente vitales sin ningún problema. Amacizan, que sus raíces vuelven a sujetarlo. Sí, el hueso se forma nuevamente, se adhiere. Okay. No más que hay que inmovilizarlo o ferulizarlo por medio de algunos aditamentos para que no tenga movilidad. Y otros accidentes es provocados. A veces cuando tenemos hábitos de morder hielo, podemos tener una fractura vertical en la muela. No simplemente por un traumatismo o un golpe, sino aquí ya estamos hablando de una fractura franca de la pieza. Como por ejemplo el destapar refrescos con la boca. El destapar refrescos, el consumir café, los garapiñados. ¿Oh, sí? Sí, los pistaches, tratar de hablar los pistaches. ¿Qué? ¿Por qué será? ¿El edulcorante se adhiere a la...? El caramelo se vuelve una piedra, es sumamente duro. Entonces forzamos el diente y como estamos viendo aquí en pantalla, se fractura el diente, una fractura vertical, y ese diente ni siquiera tenía caries, era un diente vital y sano. Sin embargo, tuvo una fractura. Perdón, doctor, ¿los dientes también se enferman, se debilitan, son frágiles? Sí, cuando tenemos procesos endodónticos o ya está deshidratado el diente o ya tenemos una restauración grande, se va debilitando y es muy factible de una fractura. ¿Cuáles serían los nutrientes que le favorecen? Aquí en este caso ya son de formación, de cuando se forma el diente y ya no podemos agregarle más. A veces tenemos la creencia de que si yo tengo osteoporosis voy a tener unos dientes débiles. No tiene nada que ver. Relación. El diente ya de alguna manera tiene su dureza que no la vamos a obtener de otras cosas. Como ves aquí vamos a ver un fragmento, pero este es bueno, disculpando un poco que a veces vemos un poquito de sangre, porque es un poquito impresionante lo que sucede. Hay una fractura, se desplazan ya completamente los dientes. Ahí están los fragmentos que tenemos que extraer del diente. Se extraen los fragmentos restantes que estén incrustados en la encía y se ferulizan. Esto es lo que te decía de inmovilizar el diente. Ya que logramos que el diente se vuelva a estabilizar en su lugar, entonces sí procedemos a hacerle el pivote y hacerle su corona. Pero primordialmente tenemos que buscar que se inmovilicen los dientes y dejemos un periodo hasta de 3 meses para que se restablezca en su posición. ¿Sí? O sea, durante 3 meses se inmovilizan. Sí, en este caso es algo semejante, pero aquí se fracturó solamente la corona clínica,
no hubo desplazamiento, no hubo fractura de hueso, se fracturó el diente, se hace la endodoncia y se vuelven a adherir, y aquí están adheridos los mismos fragmentos. Si tú ves, volvemos a recuperar la estética. No hay una notoriedad excesiva. ¿Requerirán de cuidados especiales? Digo, porque me imagino que debe de quedar, ya no se recupera el 100% de la fuerza, ¿no? Sí, obviamente ya después de estas circunstancias, ya el diente ya no es tan macizo, no es de una sola pieza, entonces tenemos un problema de que tenemos que tener cuidado en ese sentido. Bien. Aquí vemos otro caso donde hay una abulsión o expulsamiento del diente por medio de un traumatismo, se coloca, se reposesiona, se hace una ferulización de las piezas, como vemos aquí con unas resinas, y se deja inmóvil sin utilizar ese diente por 3 hasta 4 meses. Y hacer unas pruebas posteriores de radiográficas para ver si en algún momento tuvo un daño mayor o algo. Oye, doctor, entonces las emergencias médicas que son generalmente dolorosas, ¿no? Sí. Y que, bueno, estas en quiénes es más prevalente, ¿en jóvenes, en niños? En niños, más bien en la preadolescencia y la adolescencia, donde ya el niño, pues bueno, ya opta por hacer piruetas en las bicicletas, en las patinetas, que ahorita están de moda, las patinetas, patinarse y salir volando, o en la práctica inclusive del taekwondo, del box, el del box thai. Entonces son deportes que últimamente tienen mucho auge y que frecuentemente nos llegan traumatismos de ese tipo. Entonces, en niños, en adultos y obviamente en niños, en jóvenes y supongo que en adultos. En adultos también, como vimos en algunos casos, accidentes automovilísticos, que en algún momento presentamos un caso, no sé si recuerdas, que botó los dientes, tuvimos que hacerle implantes para restaurarlo. En adultos también es común. Ahora, otros problemas que tenemos no solo son en dientes. Podemos tener cortes de lengua. Si estamos hablando de un golpe fuerte, hay desprendimiento de la lengua, hay que suturar la lengua. De los labios, si hay un golpe fuerte que tenemos que hacer unas suturas o algo así, tenemos que reducir esas lesiones. Pero ¿cómo que podíamos actuar? Por limpiar inmediatamente la zona y acudir a un consultorio odontológico. Y luego hay otro tipo de lesiones también que por mordida, cuando nos mordemos el labio, ¿sí? La lengua, etcétera, también por este tipo de accidentes. Algo que hay que señalar es que normalmente también una emergencia dental son los dolores de muela nocturnos. Entonces, en esos casos es importante mencionar que no deben de colocar ningún analgésico, aspirina o algún medicamento clavo directo. de olor, doctor, por ejemplo, eso que es muy frecuente escuchar, ¿no? De que el clavo de olor para la muela, eso no es... La esencia de clavo, exactamente. No se debe de hacer entonces. No, realmente eso ya tenemos que dejarlo a otro nivel, más bien acudir o hablarle al odontólogo especialista en este caso, bien, para que él ya le dé el antibiótico o el analgésico adecuado para cada caso. Muy bien, doctor, pues vamos a invitar al público para que cuando tenga alguna emergencia dental, pues mire, aquí están estos datos, doctor Sergio García Ciordia. El teléfono lo vemos en pantalla, 3641-7513, especialista en todo lo que es rehabilitación oral. Hemos platicado de blancamientos, hemos platicado de limpiezas dentales, de lo que son los implantes, de lo que son los brackets, de lo que es la... Sí, lo que es la reconstrucción y la estética dental, crear la sonrisa. Ahora que estamos hablando pues de las emergencias dentales, con todos estos procedimientos además apoyados en la tecnología médica, pues es fabuloso saber que contamos con todo este tipo de especialidad dental. Aquí está Smile Dental Center, que tiene el 50% de descuento en consultas y que tiene todos estos tratamientos a su alcance, 3641-7513 y 1199-4199, www.Smile Dental Center. Gracias, doctor. Que estés bien, Joel. Muchas gracias por tu invitación. Muy amable, doctor Sergio García Ciordia. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Smile Dental Center, estética dental e implantes. Smile Dental Center, cuida y conserva tu salud oral. Actualidad en rehabilitación, Smile Dental Center. Doctor Sergio García Ciordia. Cirujano dentista especialista en rehabilitación oral.